Septiembre de 1943. Las calles de Haarlem, Países Bajos. Una joven pedalea su bicicleta entre las sombras de la tarde. Su cabello oscuro está tejido en dos largas trenzas que se balancean suavemente mientras anda. Parece tener quizás 12 años. Inocente, inofensiva. El tipo de chica que verías llevando libros escolares o haciendo recados para su madre. Los soldados nazis montan guardia en los puestos de control a lo largo de la ruta, sus ojos escaneando a peatones y ciclistas en busca de algo sospechoso. La chica de las trenzas se acerca. Ellos la miran. Ven a una niña. La saludan para que pase sin pensarlo 2 veces. No revisan su cesta de mimbre. Ese es el error que a algunos de ellos les costará la vida. Escondida bajo un paño en esa cesta, acurrucada entre lo que podrían parecer comestibles o pertenencias personales, yace una pistola, y la chica de las trenzas sabe exactamente cómo usarla. Su nombre es Freddy Overstegen, y tiene 14 años. Pero no dejes que eso te engañe. Ya es una asesina entrenada, es parte de la resistencia holandesa y es posiblemente la miembro más audaz de uno de los tríos de luchadoras más legendarios de la guerra. Esta es la historia de una chica que parecía incapaz de matar una mosca, pero que se convirtió en la primera de su grupo en matar a un soldado nazi. Una adolescente que usaba maquillaje y encanto femenino para atraer a oficiales alemanes a su muerte en el bosque. Una joven que caminaba de la mano de niños judíos por calles ocupadas, pareciendo ante todo el mundo una inocente hermana mayor, mientras en realidad los pasaba de contrabando a un lugar seguro. Una luchadora de la resistencia que transportaba armas, plantaba dinamita y ejecutaba traidores con las mismas manos que un día sostendrían a sus propios hijos. Y sin embargo, durante la mayor parte de su vida, Freddy Oversteed vivió en la sombra, eclipsada por su hermana más famosa, eclipsada por su amiga cuyo cabello rojo la convirtió en leyenda, eclipsada por una sociedad que no quería reconocer lo que las mujeres habían hecho en la guerra, y especialmente no quería reconocer lo que las mujeres comunistas habían hecho. Cerca del final de sus 92 años, Freddy diría algo que llegaba al corazón de su experiencia. Las mujeres no cuentan, siguen sin contar. Eso no ha cambiado, pero su historia importa. Importa porque es verdad, importa porque sucedió, e importa porque entender lo que gente como Freddy hizo y lo que les costó es la única forma en que podemos comprender verdaderamente la realidad de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Volvamos al principio. 6 de septiembre de 1925. Freddy Mender Overstegen nació en Schoten, un pequeño pueblo que más tarde se convertiría en parte de Haarlem en la provincia de Holanda septentrional. No nació en el privilegio ni en la comodidad. Su familia vivía en una barcaza, uno de esos barcos de canal de clase trabajadora que servía tanto de hogar como, a veces, de sustento. Su padre, Jacob Overstegen, no ganaba mucho dinero. La familia luchaba constantemente. Había una hermana mayor, Truus, nacida 2 años antes, en 1923. Las 2 niñas se volverían inseparables, unidas por las circunstancias y más tarde por las experiencias más intensas que los seres humanos pueden compartir. Su madre, Trishna van Molen, llamada Trishna por quienes la conocían, era una mujer de fuertes convicciones. Era comunista, creyente en la justicia social y alguien que ponía sus principios en acción incluso cuando le costaba caro. Ella y Jacob eran miembros del Socorro Rojo Internacional, una organización de servicio social conectada a la Internacional Comunista. Estas no eran solo creencias políticas escritas en papel. Eran valores vividos. Incluso en las profundidades de su pobreza, la familia Overstegen acogía a refugiados. Personas que huían de la persecución en Lituania se escondían en la bodega de su barcaza. Las niñas aprendieron temprano que cuando alguien necesita ayuda, tú lo ayudas, independientemente del riesgo o inconveniente para ti. El matrimonio entre Jacob y Trian no duró. Como Freddy recordaría más tarde, su madre simplemente se hartó un día. Jacob nunca ganaba dinero. No podía pagar la barcaza. La situación era insostenible. Pero el divorcio no fue amargo. Jacob amaba a sus hijas. Cuando la familia se fue, él se paró en la proa de la barcaza y les cantó una canción de despedida en francés. Fue romántico y triste y completamente impráctico, lo que probablemente resumía bastante bien a Jacob Overstein. Después del divorcio, Freddy no vio mucho a su padre. Esa ausencia sería una de las muchas pérdidas en una infancia definida por las dificultades. Trine se mudó con sus 2 hijas a Haarland propiamente dicho, a un pequeño apartamento donde las hermanas compartían una litera. Dormían en colchones de paja. El apartamento era estrecho y frío en invierno. El dinero siempre escaseaba, pero Trion trabajaba duro para mantener a sus hijas y, lo que es más importante,
Les enseñó sobre la justicia y la injusticia, sobre defender lo que es correcto incluso cuando es difícil, sobre la importancia de luchar contra el fascismo. Las inscribió en la Federación de Jóvenes Holandeses, una organización juvenil comunista. Las niñas pasaban tiempo haciendo muñecas para los niños atrapados en la Guerra Civil Española, aprendiendo que sus acciones, por pequeñas que fueran, podían ayudar a las personas que sufrían lejos. Trey se volvió a casar más tarde y tuvo un hijo, dando a Freddie y Truus un medio hermano al que llamaban Robbie. La familia siguió siendo pobre. No había mucho para repartir, pero se tenían el uno al otro y tenían sus principios. Esos principios estaban a punto de ser puestos a prueba de maneras que nadie podría haber imaginado. Finales de la década de 1930 trajeron noticias ominosas desde Alemania. El partido nazi de Adolf Hitler había tomado el control. Los judíos estaban siendo perseguidos, despojados de sus derechos, expulsados de sus hogares. Algunos huyeron al oeste, buscando seguridad en los Países Bajos, esperando que los holandeses se mantuvieran neutrales como lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial. Trajan no dudó. Abrió su hogar a refugiados judíos de Alemania y Ámsterdam. Una pareja judía vivió con la familia por un tiempo. Fue a través de ellos que la joven Freddie comenzó a comprender lo que realmente estaba sucediendo bajo el dominio nazi. Las historias que contaban eran horribles. La crueldad sistemática, la deshumanización, el peligro creciente. En 1939, cuando Freddie tenía solo 13 años y la guerra había estallado oficialmente en Europa con la invasión alemana de Polonia, el hogar Osteigen se convirtió en un centro de resistencia silenciosa. Incluso antes de que los Países Bajos fueran invadidos, la familia imprimía revistas ilegales antinazis en su propia sala de estar. La imprenta era tan ruidosa que tenían que poner vigías para advertirles si alguien se acercaba. Freddie y Truus se escapaban por la noche y pintaban consignas de resistencia en las paredes. «No vayas a Alemania», escribían. «Por cada holandés que trabaja en Alemania, un alemán irá al frente». Pegaban sus mensajes sobre los carteles de propaganda alemana que llamaban a los trabajadores holandeses. Era un trabajo peligroso. Si las atrapaban, las consecuencias podrían ser graves. Pero las chicas eran rápidas e inteligentes y a su edad era menos probable que las autoridades sospecharan de ellas. Este era el mundo en el que vivía Freddie cuando llegaron los nazis. 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó una invasión masiva de los Países Bajos. Los holandeses contraatacaron, pero fueron superados. El país había intentado permanecer neutral, tal como lo había hecho en la guerra anterior, pero la neutralidad no significaba nada para Hitler. Aviones alemanes bombardearon Rotterdam, matando a cientos de civiles y destruyendo el centro de la ciudad. Fue un bombardeo de terror diseñado para quebrar la voluntad holandesa. Funcionó. 5 días después, el ejército real holandés se rindió. La reina Guillermina huyó a Londres para formar un gobierno en el exilio. Los Países Bajos estaban ocupados. La pesadilla había comenzado. La familia Oversteigen quemó inmediatamente toda su literatura radical. Tenían que proteger a los refugiados que aún se escondían con ellos, pero el peligro se había multiplicado exponencialmente. Ser atrapado albergando judíos bajo la ocupación nazi significaría la muerte para todos los involucrados. Los refugiados tuvieron que ser trasladados a otros lugares. Fue un proceso desgarrador. Eran personas que la familia había llegado a conocer, a querer. Todos entendían lo que estaba en juego. Muchos de esos refugiados fueron descubiertos más tarde en sus nuevos escondites. Todos fueron deportados. Todos fueron asesinados. Décadas más tarde, cuando Freddie hablaba de esto, todavía se conmovía hasta las lágrimas. «Nunca volvimos a saber de ellos», dijo. «Todavía me conmueve terriblemente cada vez que hablo de ello». Pero Freddie y Truus no podían simplemente sentarse y no hacer nada. Continuaron distribuyendo periódicos y folletos ilegales antinazis. Siguieron publicando sus mensajes de advertencia sobre la propaganda alemana. Solo tenían 14 y 16 años, pero estaban comprometidas con la resistencia y sus actividades estaban a punto de atraer una atención muy importante. Se llamaba Franz van Erf y era el comandante del Consejo de la Resistencia de Haarlem. Había oído hablar de estas dos jóvenes hermanas que difundían sin miedo materiales antinazis por la ciudad. Decidió hacerles una visita. Un día de 1941. Llamó a la puerta de los Oversteig. Fue bastante formal, se quitó el sombrero y estrechó la mano de ambas chicas. Se presentó. Para vergüenza de Truus, se sentó en la silla más desvencijada de su modesta sala de estar. Luego, su madre se disculpó y dejó a las niñas solas con su invitado. Franz fue directo al grano. Estaba formando un grupo de resistencia, no solo gente que distribuía panfletos. Necesitaba combatientes, necesitaba gente dispuesta a cometer actos de sabotaje.
Necesitaba gente dispuesta a usar armas. Las tareas que tenía en mente eran subversivas, violentas y extremadamente peligrosas. Les estaba preguntando a dos chicas adolescentes si estaban dispuestas a arriesgar sus vidas luchando contra los nazis y quería el permiso de su madre para reclutarlas. Freddy y Truss se miraron. Era esto. Este era el momento en que la resistencia pasaba de ser sobre carteles y panfletos a ser sobre la vida y la muerte. Truss hizo la pregunta que ambas estaban pensando. ¿Tendrían que matar gente? Franz no lo endulzó. Sí, tendrían que hacerlo, pero enfatizó que los objetivos serían cuidadosamente elegidos. Oficiales de la Gestapo, traidores, personas que estaban cazando activamente a judíos y miembros de la resistencia y haciendo que los mataran. No cualquier soldado alemán, verdaderos fascistas, verdaderos criminales. Las chicas acudieron a su madre en busca de orientación. La respuesta de Trien se quedaría con ellas por el resto de sus vidas. Les dio permiso para unirse, pero les dio una regla, un principio que debían llevar consigo sin importar lo que hicieran. Manténganse siempre humanas. Recuerden siempre su humanidad. Nunca dejen que la violencia las convierta en los monstruos contra los que luchan. Aférrense a su conciencia. Aférrense a su compasión. Nunca pierdan de vista por qué están haciendo esto. Era una petición imposible en cierto modo. ¿Cómo matas gente y te mantienes humana? ¿Cómo ves morir gente por tu mano y mantienes tu compasión? Pero fue el desafío que Tryen les planteó a sus hijas y ellas lo aceptaron. Freddy tenía 14 años. Truss tenía 16. Se unieron oficialmente al Consejo de la Resistencia. Al principio, Franz no les contó todo lo que harían. Las inició con lo que parecía un trabajo de sabotaje sencillo. Volarían puentes y líneas ferroviarias para interrumpir las operaciones militares alemanas. Le dijimos que nos gustaría hacer eso. TWE se recordó años después. Luego Frandy aprender a disparar para disparar a los nazis. La respuesta de Freddy, según su sister, fue perfectamente natural. Bueno, eso es algo que nunca he hecho antes. El entrenamiento comenzó. Las chicas fueron llevadas a un cobertizo subterráneo de patatas, donde aprendieron a manejar armas de fuego. Aprendieron a disparar, aprendieron a lanzar granadas, aprendieron a plantar explosivos, practicaron hasta que fueron competentes. La resistencia no podía permitirse errores. Cuando eres un adolescente que se enfrenta a la maquinaria de guerra nazi, no tienes segundas oportunidades. O lo haces bien o mueres. Así que Freddy y Truss practicaron, aprendieron, se prepararon para lo que venía. Su primera gran operación no fue un asesinato, fue un incendio provocado. El objetivo era un almacén ocupado por los nazis. El método fue inteligente y perturbador en su simplicidad. Freddy y Truss se vistieron bien, se maquillaron, se pusieron guapas. Luego se acercaron a los guardias de las SS en el almacén y coquetearon con ellos. Los guardias, al ver a dos chicas jóvenes y atractivas prestándoles atención, se distrajeron por completo. Mientras los guardias estaban preocupados, los miembros de la resistencia prendieron fuego al almacén. Ardió. La misión fue un éxito. 2 almacenes, en realidad, ambos destruidos. Y las hermanas aprendieron algo importante. Su juventud y su feminidad eran armas. Los alemanes no las veían como amenazas. Eso las hacía increíblemente peligrosas. Pero quemar almacenes era una cosa. Lo que vino después fue algo completamente diferente. Lo que vino después atormentaría a Freddy por el resto de su vida, su primera muerte, el momento en que dejó de ser una chica que repartía panfletos y se convirtió en una asesina. Fue la primera de las 3 famosas luchadoras en dispararle a alguien. La primera en cruzar esa línea que nunca se puede descruzar. Los detalles de esa primera muerte no están del todo claros. Lo que sabemos es esto. Freddy le disparó a un soldado nazi mientras montaba en su bicicleta. Pudo haber sido un asesinato planeado. Pudo haber sido un ataque de oportunidad. Pudo haber sido una operación al estilo drive-by con Truss pedaleando y Freddy disparando desde atrás. Lo que sabemos con certeza es que Freddy apretó el gatillo. Vio caer a un hombre y algo dentro de ella se rompió en ese momento, incluso sabiendo que era necesario. Años más tarde, cuando Freddy hablaba de matar, siempre volvía a lo mismo. La física del asunto, no la sensación del gatillo o la patada del arma, sino lo que sucedía después. Sí, yo misma he disparado un arma y los he visto caer, dijo. ¿Y qué hay dentro de nosotros en ese momento? ¿Quieres ayudarlos a levantarse? Ese instinto nunca la abandonó. Cada vez que mataba a alguien, su impulso inmediato era correr hacia ellos y ayudarlos, deshacer lo que acababa de hacer. Era su humanidad afirmándose en medio del horror. Era lo que su madre le había pedido que conservara y la torturaba. Pero siguió haciéndolo porque tenía que hacerse, porque eran personas que cazaban y mataban a civiles inocentes, porque la alternativa era no hacer nada y ver cómo se extendía la oscuridad. Freddy y Truss se justificaban a sí mismas de esta manera. Estaban matando a colaboradores que habían traicionado a sus vecinos. Estaban matando a invasores extranjeros que no tenían derecho a estar en su país.
Eran soldados, y los soldados hacen lo que debe hacerse. Cuando la gente les preguntaba a cuántos habían matado, siempre daban la misma respuesta. Nunca le preguntas a un soldado a cuántas personas le ha disparado. Las tácticas evolucionaron. La trampa de miel se convirtió en uno de sus métodos característicos. Así es como funcionaba. Freddy o Truss, bien vestidas, maquilladas, entraban en una taberna o bar donde bebían oficiales alemanes. Hacían contacto visual. Sonreían, iniciaban una conversación, coqueteaban. El oficial, halagado por la atención de una joven bonita, se relajaba. Finalmente, una de las chicas hacía una sugerencia. ¿Quieres dar un paseo por el bosque? El oficial, pensando que estaba a punto de tener un encuentro romántico, aceptaba con entusiasmo. Caminaban juntos hacia el bosque, y entonces, en un lugar apartado, sucedía una de dos cosas. O la chica sacaba un arma y le disparaba a ella misma, o aparecía un combatiente de la resistencia masculino como por casualidad y cometía el asesinato mientras la chica escapaba. A veces fingían una discusión. El combatiente masculino decía algo como, «Chica, sabes que no deberías estar aquí». Se disculpaban, se daban la vuelta y se alejaban. Tan pronto como estaban fuera de la vista, disparos, el oficial caía. Para cuando descubrían su cuerpo, los combatientes de la resistencia ya estaban lejos. Era a sangre fría, era calculado. Era asesinato, si quieres llamarlo así, aunque la resistencia lo llamaba liquidación. Freddy describió más tarde sentir una especie de disociación durante estas operaciones. Tenías que apagar una parte de ti mismo para hacerlo. No podías pensar en el hecho de que este hombre podría tener una familia, podría tener hijos esperándolo en casa, podría ser el hijo o hermano o esposo de alguien. Tenías que pensar en él como un símbolo, como el enemigo, como alguien que era parte de una máquina que estaba asesinando a millones. De lo contrario, no podrías apretar el gatillo. Pero después, en los momentos de tranquilidad, en la oscuridad de la noche, la humanidad volvía con fuerza. Ambas hermanas luchaban, lloraban por ello, tenían pesadillas. No sentíamos que nos conviniera, dijo Truss más tarde. Nunca. Le conviene a nadie. A menos que sean verdaderos criminales, uno lo pierde todo. Envenena las cosas bellas de la vida. Pero siguieron haciéndolo una y otra vez. Se convirtieron en algunas de las asesinas más efectivas de la resistencia holandesa, y luego, en 1943, el trío se completó. Una joven llamada Jannie Johanna Schaft, llamada Hanny por sus amigos, se unió a la célula de resistencia. Hanny era diferente de las hermanas Oversteden en algunos aspectos. Venía de un entorno más educado. Había estado estudiando Derecho en la Universidad de Ámsterdam, soñando con convertirse en abogada de derechos humanos. Tenía amigos judíos cercanos. Cuando los nazis ordenaron a todos los estudiantes que firmaran un juramento de lealtad a Alemania, H.I. se negó. Dejó la universidad en lugar de comprometer sus principios. Quería contraatacar, quería usar armas. Encontró su camino hacia Franz Vanderbilt y el Consejo de la Resistencia. Tenía una característica muy distintiva, un cabello rojo brillante. Más tarde la haría famosa. Los nazis, sin conocer su identidad, pero habiéndola visto en varios lugares de ataque, la pusieron en su lista de los más buscados como la chica del cabello rojo. Finalmente, Hae se teñiría el cabello de negro y usaría gafas para disfrazarse, pero ese cabello rojo se volvió icónico. Incluso se dice que el propio Adolf Hitler ordenó su cupure. Las tres mujeres trabajaban juntas maravillosamente, tenían habilidades y personalidades complementarias. Hae era la intelectual, hablaba alemán fluido, lo que la hacía valiosa para la infiltración. Era reflexiva y estratégica. Truss era la líder, decidida, pragmática, con los pies en la tierra. Tomaba las decisiones difíciles y mantenía a todos enfocados. Y Freddy era la planificadora. Trazaba sus misiones con anticipación. Pensaba en los detalles, anticipaba problemas. También era la más femenina y feroz, una combinación que la hacía excepcionalmente efectiva en las operaciones de trampa de miel. Juntas, se convirtieron en una unidad independiente dentro de la célula de resistencia más grande. Confiaban la una en la otra por completo. Sus vidas estaban literalmente en manos de las otras todos los días. Eran las únicas mujeres en una célula de 7 personas, y demostraron que las mujeres podían hacer todo lo que los hombres podían hacer en operaciones de combate, y a veces hacerlo mejor porque nadie sospechaba de ellas. Su trabajo iba mucho más allá del asesinato. Estaban involucradas en todos los aspectos de las operaciones de resistencia. El sabotaje era un deber habitual. Usaban dinamita para volar puentes, cortando las rutas de suministro alemanas. Destruyeron secciones de vías férreas entre Ahumeiden y Haarlem, interrumpiendo los movimientos de tropas y la logística militar. Estos no eran pequeños gestos simbólicos, eran operaciones tácticas reales que afectaban materialmente las capacidades militares alemanas en la
región. También trabajaban como mensajeras y sears, transportando armas y documentos ilegales escondidos en las cestas de sus bicicletas. Freddie pedaleaba por las calles de Harlem con armas de fuego ocultas bajo un paño, pasando justo por delante de los puestos de control alemanes. Los soldados veían a una niña con trenzas en una bicicleta y la saludaban para que pasara. Nunca imaginaron que esta niña llevaba armas a los combatientes de la resistencia o transportaba papeles de identidad falsificados que salvarían vidas judías. Hablando de salvar vidas judías, este fue quizás el trabajo más importante que hicieron. Las 3 mujeres ayudaron a contrabandear niños judíos a lugares seguros. La operación era brillantemente simple. Freddie o Truce caminaban de la mano con un niño judío por las calles, actuando como una hermana mayor que lleva a un hermano menor a hacer un recado. Para cualquier observador, parecían una escena familiar normal. ¿Quién cuestionaría a 2 hermanas que salen a pasear? Las chicas escoltaban a estos niños a casas seguras o a contactos que pudieran sacarlos del país por completo. Salvaron a docenas de niños de esta manera. Quizás más. No se conoce el número exacto porque gran parte del trabajo de resistencia no se registró por razones de seguridad. Pero el trabajo no estuvo exento de momentos aterradores. A veces quedaban atrapadas en ataques aéreos mientras transportaban niños. Algunos de esos niños murieron en los bombardeos. Imagina el trauma de eso. Estás tratando de salvar la vida de un niño y a pesar de tus mejores esfuerzos, mueren por las bombas mientras están bajo tu cuidado. La culpa de eso sería aplastante. Pero las mujeres siguieron haciéndolo porque por cada niño que perdían, había otros que salvaban. Y cada vida salvada importaba. Trabajaron en el hospital de emergencia en Ende, en la frontera alemana, en el este de Holanda. Esto les dio cobertura para sus actividades y también les permitió recopilar inteligencia sobre los movimientos militares alemanes. Podían observar un aeropuerto militar alemán e informar a la resistencia sobre la fuerza de las tropas y los patrones de actividad. Distribuyeron periódicos ilegales y carteles antinazis por toda la región. Cada día traía nuevos riesgos, nuevos sustos, nuevas oportunidades de ser atrapadas. El costo psicológico era inmenso. Presenciaron horrores que nadie debería tener que ver, y mucho menos adolescentes. Las tropas alemanas y holandesas de las SS agarraban al azar a personas inocentes de las calles, hombres, mujeres, niños. Los alineaban contra las paredes y les disparaban, obligando a sus familias a mirar. Freddie y Truce vieron que esto sucedía. Se vieron obligadas a presenciarlo, impotentes para intervenir. La rabia y el asco que sintieron en esos momentos, el odio puro por lo que representaban los nazis, las alimentaba, pero también las marcaba profundamente. Truce presenció una vez algo que la llevó más allá de su punto de quiebre. Vio a un soldado holandés de las SS arrebatarle un bebé de los brazos a su padre y estrellar al bebé contra una pared, matándolo instantáneamente. El padre y la hermana mayor del bebé tuvieron que mirar. Estaban histéricos. Sin pensarlo 2 veces, sin esperar órdenes, sin considerar las consecuencias, Truce se acercó a ese soldado de las SS y lo mató a tiros allí mismo. No fue una liquidación planificada, no fue una asignación, fue pura reacción humana a la crueldad inhumana. Le disparó porque alguien tenía que hacerlo, porque dejarlo ir después de asesinar a un bebé era impensable. Este era el tipo de experiencias que llenaban sus días y noches. Vivían en constante peligro. Los alemanes ofrecían enormes recompensas por la captura de combatientes de la resistencia. Al final de la guerra, se ofrecían 50.000 florines por la captura de las hermanas Oversteigen. Eso era una fortuna. Cualquiera que las traicionara quedaría acomodado de por vida. Sin embargo, de alguna manera sobrevivieron. Fueron cuidadosas, fueron inteligentes, cambiaron sus apariencias, no confiaban en casi nadie, y siguieron luchando. Pero la oscuridad siempre estaba ahí. Las pesadillas, los pensamientos intrusivos, la forma en que la violencia se normaliza cuando vives con ella todos los días. Ambas sufrieron lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático. Por la noche, gritaban mientras dormían, luchaban contra enemigos invisibles, se despertaban sudando frío. El trauma se estaba acumulando. Truce pasaría más tarde un tiempo en una institución mental. Freddie experimentaría periodos en los que no podría levantarse de la cama durante días. Pero durante la guerra no había tiempo para procesar el trauma. Simplemente seguías adelante. Hacías lo que había que hacer y esperabas sobrevivir lo suficiente para lidiar con el daño psicológico más tarde. Las 3 mujeres, Freddie, Truce y Hai, se volvieron increíblemente cercanas. Eran más que amigas. Eran hermanas de armas, se entendían de maneras que nadie más podía. Habían visto cosas juntas que las unían para siempre. Se habían salvado la vida mutuamente varias veces. Se habían visto matar. Habían llorado juntas. Se habían reído juntas en los breves momentos en que la risa era posible. Eran una familia forjada en sangre y fuego.
y luego perdieron a una de las suyas. 21 de marzo de 1945, Henny Shaft fue detenida en un puesto de control militar en Harlem. Llevaba periódicos comunistas ilegales y una pistola oculta en su bicicleta. Debería haber sido una parada de rutina. Había pasado por innumerables puestos de control antes, pero esta vez algo salió mal. Quizás el guardia fue más minucioso de lo habitual. Quizás alguien los había delatado. Quizás fue solo mala suerte. Cualquiera sea la razón, la registraron. Encontraron el arma y los papeles. Hai fue arrestada. La llevaron a prisión en Ámsterdam. La Gestapo sabía que tenían a alguien importante. Simplemente no sabían quién. La interrogaron, la torturaron, la mantuvieron en régimen de aislamiento. Connie se había teñido el pelo de negro a su rojo natural para entonces, pero todavía no hacían la conexión de que ella era la chica del cabello rojo. Habían estado cazando durante tanto tiempo, no al principio. Luego, trágicamente, una antigua colega llamada Anna Linhoff la identificó por sus raíces rojas. Anna había sido capturada y estaba siendo utilizada por los nazis para identificar a miembros de la resistencia. No sabemos si tenía la intención de traicionar a Hai o si fue coaccionada. Pero una vez que Hai fue identificada, su suerte estaba echada. La resistencia intentó desesperadamente rescatarla. Truss se disfrazó de enfermera alemana y fue a la prisión con una historia inventada sobre la necesidad de llevar a Hai para un examen médico. Lloró, suplicó, fue convincente, pero resultó que Hai ya había sido trasladada. El intento de rescate fracasó. Las ambiciones de las prisiones son bastante más sensibles. Los padres de Henny fueron arrestados y enviados al campo de concentración de Herzogenbusch, cerca de Den Bosch, también conocido como Camp Voor. Esta fue una estrategia deliberada para quebrar psicológicamente a Henny, para obligarla a dar información sobre sus compañeros de la resistencia. La angustia de saber que sus padres sufrían por su culpa, combinada con el dolor por la reciente muerte de otro amigo de la resistencia, rompió temporalmente su espíritu. Sus padres fueron finalmente liberados después de 9 meses de prisión, pero Honey nunca tuvo la oportunidad de verlos libres. Para entonces, la guerra estaba en sus últimas semanas. Los nazis estaban perdiendo, la liberación se acercaba, pero todavía tenían tiempo para un asesinato más. 17 de abril de 1945, 2 oficiales nazis, un holandés llamado Martin Kuyper y un alemán llamado Christopher Heinz Schmitz, fueron sus verdugos. Según testimonios posteriores, le dispararon a corta distancia. La primera bala disparada por Schmitz no la mató, la rozó, causándole un dolor terrible. Incluso en sus momentos finales mostró su coraje. Según la historia que se convirtió en leyenda, les dijo a sus verdugos: «Disparo mejor que tú». Entonces, Kuyper sacó una metralleta y disparó una ráfaga de balas. Una de ellas la alcanzó en la cabeza. Henny Shaft, de 24 años, murió en esas dunas. Su cuerpo fue enterrado allí mismo en una fosa común con cientos de otros combatientes de la resistencia. No fue descubierta hasta después de la liberación. 422 cuerpos de miembros de la resistencia fueron finalmente encontrados en esas dunas. 421 de ellos eran hombres y una chica pelirroja. El 27 de noviembre de 1945, H.I. recibió un funeral de Estado. La propia reina Guillermina asistió. Llamó a Hanny el símbolo de la resistencia. Connie fue reenterrada con todos los honores en el cementerio de honor holandés en Mensentinten, Bloemendal, donde descansa hasta el día de hoy. El lugar de sus últimos momentos ahora está marcado por un monumento, uno de varios en las dunas que conmemoran dónde los nazis ejecutaron a los combatientes de la resistencia. Para Freddy y Truss, perder a Hai fue devastador. Habían pasado por mucho juntas. Habían confiado la una en la otra por completo, y ahora Henny se había ido, asesinada pocas semanas antes de la liberación. La culpa era aplastante, el sentido de pérdida era insoportable. Ellas habían sobrevivido, pero su amiga, la chica del cabello rojo que había luchado tan valientemente a su lado, no lo había logrado. Esa culpa del sobreviviente las atormentaría por el resto de sus vidas. 5 de mayo de 1945. Los Países Bajos fueron finalmente liberados. Las fuerzas alemanas en el país se rindieron oficialmente. La pesadilla había terminado. Freddy tenía 19 años. Truce tenía 21. Habían pasado toda su adolescencia en guerra. Habían matado a más personas de las que podían contar. Habían salvado vidas. Habían presenciado horrores. Habían perdido amigos. Y ahora, de repente, todo había terminado. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo vuelves a la vida normal después de experimentar lo que ellas habían experimentado? La respuesta es que no lo haces. No realmente. No puedes. La guerra las había cambiado permanentemente. Freddy dijo más tarde que la guerra realmente no terminó para ella hasta que murió. Eso puede sonar como una hipérbole, pero es la verdad del trauma.
Lo llevas contigo para siempre. Inmediatamente después, Freddy pasó unos meses curándose en el palacio de Lou. La reina Guillermina había abierto el palacio a veteranos y combatientes de la resistencia para que se recuperaran. Fue un gesto de gratitud, un reconocimiento de lo que esta gente había sacrificado, pero unos meses en un palacio no podían deshacer años de daño psicológico. Después de eso, Freddy fue a trabajar para el Servicio de Investigación Política. Esta era la agencia responsable de rastrear y arrestar a los colaboradores nazis. Parecía una continuación natural de su trabajo de resistencia. Era buena en eso. Arrestó a colaboradores por todo el país, pero empezó a notar algo inquietante. Los colaboradores ricos, los de alto rango, los que tenían conexiones, no estaban siendo arrestados. Solo la gente pobre enfrentaba consecuencias. Cuando informó de esta discrepancia, le dijeron que la ignorara. Freddy renunció de inmediato. No podía soportar la hipocresía. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, ver que la justicia se aplicaba selectivamente según la clase era demasiado. Se casó con un ingeniero llamado Jan Deca. Tuvieron 3 hijos juntos. Según todas las apariencias externas, Freddy se estableció en una vida doméstica normal y tranquila. Se centró en ser esposa y madre. Cuando la gente le preguntaba más tarde cómo sobrellevó el trauma de la guerra, su respuesta era simple: casándome y teniendo bebés. Creando vida después de estar rodeada de muerte, construyendo una familia después de perder tanto. Era su forma de seguir adelante, de intentar ser normal, de intentar olvidar. Pero no puedes olvidar. Los recuerdos no se desvanecen. Cada año, el 4 de mayo, que es el Día del Recuerdo en los Países Bajos, Freddy se despertaba llena de pavor. El aniversario de la liberación debería haber sido un día de celebración, pero para ella era un día en que todos los fantasmas volvían. Luchó contra el insomnio toda su vida. La depresión la golpeaba en oleadas. A veces no podía funcionar. Su hijo, Remy, diría más tarde que creía que la guerra nunca terminó realmente para su madre. La estaba luchando en su cabeza todos los días por el resto de su vida. Y había otra fuente de dolor, una que no tenía nada que ver con el combate o la matanza. En las décadas posteriores a la guerra, Freddy vivió a la sombra de los demás. Henny Shaft se convirtió en un ícono nacional. Escuelas llevaban su nombre, calles, había libros, una película en 1981 llamada La chica del cabello rojo. La historia de Han se enseñaba a los escolares de todos los Países Bajos. Ella era el símbolo de la resistencia femenina. Truss también obtuvo reconocimiento. Se casó con un compañero de la resistencia llamado Piet Manga en noviembre de 1945. Se convirtió en artista, escultora y pintora cuyo trabajo estaba fuertemente influenciado por la guerra. Escribió unas memorias llamadas Ni entonces, ni ahora, ni nunca, publicadas en 1982 sobre sus experiencias en la resistencia. Habló públicamente, dio conferencias en universidades y escuelas secundarias sobre la guerra, el antisemitismo, la tolerancia y la indiferencia. Fue honrada como justa entre las naciones por Yad Vashem en 1967. Recibió la Orden de Orange-Nassau en 1998 en sus 75 cumpleaños. Fundó la Fundación Nacional Honey Shaft para preservar la memoria de su amiga. Era una figura pública, respetada y honrada. Y Freddy vivía discretamente, criaba a sus hijos, servía en la junta de la fundación que creó su hermana, apoyando el legado de Hammy, pero se sentía marginada, pasada por alto. Admitió más tarde que estaba celosa de Truss. Siempre estuve un poco celosa de ella porque recibió mucha atención después de la guerra, dijo Freddy en una entrevista. Pero entonces simplemente pienso, yo también estuve en la resistencia. Parte del problema era político. Freddy y Truss eran comunistas. Su madre las había criado así. Habían sido miembros de organizaciones juveniles comunistas. Distribuyeron periódicos comunistas durante la guerra. Y en el periodo de la posguerra, con el comienzo de la Guerra Fría y el sentimiento antisoviético en aumento, el gobierno holandés no quería dar demasiado crédito a los comunistas, incluso a los comunistas que habían luchado contra los nazis, incluso los comunistas que habían salvado vidas y lo habían arriesgado todo. Cuando a otros combatientes de la resistencia se les otorgaron pensiones por su servicio, a Freddy y Truss se les negó inicialmente. El gobierno era firmemente antisoviético. Llegaron órdenes, posiblemente de la propia reina Guillermina y el príncipe Bernardo, para minimizar el reconocimiento de los miembros de la resistencia de izquierda. No fue hasta bien entrada la década de 1960, más de 20 años después de que terminara la guerra, que las hermanas finalmente recibieron sus pensiones de resistencia. No hubo pago retroactivo por esas 2 décadas. Esta era la amarga realidad con la que vivía Freddy. Había sido posiblemente la más audaz de las 3 famosas luchadoras. Había sido la primera en matar. Había llevado a cabo algunas de las operaciones más peligrosas. Había pasado de contrabando a niños, transportado armas, plantado bombas, ejecutado traidores.
Había hecho todo lo que se le pidió y más, y durante la mayor parte de su vida casi nadie lo supo. A casi nadie le importaba porque era mujer, porque era comunista, porque el mundo prefiere que sus héroes sean hombres, preferiblemente hombres que encajen en narrativas cómodas. Las mujeres no cuentan. Freddie dijo, siguen sin contar. Eso no ha cambiado, pero en los últimos años de su vida algo cambió. En 2014, cuando Freddie tenía 88 años y Truce 90, finalmente recibieron el reconocimiento adecuado de su gobierno. El primer ministro holandés, Mark Rutte, les otorgó personalmente la Cruz de Guerra Cruisation de Olaf por la movilización. Este es un honor militar holandés significativo y generalmente lo otorgan los alcaldes. Que el propio primer ministro lo presentara demostraba lo importante que el gobierno ahora reconocía que había sido su servicio. Según el Sol Remy de Freddie, esa ceremonia fue un punto culminante en la vida de su madre. Después de décadas de sentirse invisible, de vivir en la sombra, finalmente estaba siendo honrada públicamente por lo que había hecho. Calles en Harlem fueron nombradas en honor a ambas hermanas, no solo en honor a Hai, sino también a Freddie y Truce. Sus nombres se convirtieron en parte de la geografía de la ciudad, asegurando que las generaciones futuras las recordarían. En 2016, un documental de la televisión holandesa titulado Dos hermanas en la resistencia contó su historia a una nueva audiencia. Freddie apareció en él, hablando de sus experiencias más abiertamente que nunca. El documental atrajo una atención renovada sobre las contribuciones de la hermana. Los medios internacionales comenzaron a cubrir su historia. Finalmente estaban recibiendo el reconocimiento que merecían, incluso si llegaba tan tarde en la vida, pero el tiempo se estaba acabando. Truce murió en junio de 2016, a la edad de 92 años. Para Freddie, perder a su hermana fue como perder una parte de sí misma. Habían pasado por todo juntas, desde su infancia en la barcaza hasta los años de guerra y las largas décadas de la posguerra, se habían entendido mutuamente de maneras que nadie más podía. Según la hija de Truce, una palabra era suficiente para que se entendieran. Habían dependido la una de la otra por completo durante la guerra. Sus vidas estaban en manos de la otra. Ese vínculo nunca se rompió. Y ahora Truce se había ido. Freddie había sufrido varios ataques al corazón en sus últimos años. Su salud estaba empeorando. Pasó sus últimos años en un asilo de ancianos en Drehurst, a unas 5 millas de Harlem. El 5 de septiembre de 2018, un día antes de su 93 cumpleaños, 30 Overstegen murió. El último miembro superviviente del legendario trío se había ido. Los obituarios que siguieron a su muerte contaron su historia al mundo. El Washington Post publicó un largo artículo que generó una gran reacción. Los principales medios de comunicación internacionales cubrieron su fallecimiento. Gente de todo el mundo se enteró de la chica de las trenzas que había matado nazis desde su bicicleta, la adolescente que había seducido a oficiales alemanes y los había llevado a la muerte en el bosque, la joven que había caminado de la mano de niños judíos hacia la seguridad, la luchadora de la resistencia que había plantado bombas y contrabandeado armas y ejecutado traidores. Pero más que los actos individuales de valentía, lo que impactó a la gente fue la historia más amplia, la historia de cómo las contribuciones de las mujeres al esfuerzo de guerra habían sido sistemáticamente minimizadas e ignoradas, cómo Freddie había pasado la mayor parte de su vida en la sombra a pesar de su extraordinario coraje, cómo incluso en la muerte se necesitó la atención de los medios internacionales para sacar su historia a la luz. Era una validación de lo que ella había dicho. Las mujeres no cuentan, siguen sin contar. Mirando hacia atrás en la vida de Freddie Overstegen, varias cosas quedan claras. Primero, el puro coraje que se necesitó para hacer lo que hizo. 14 años cuando se unió a la resistencia. Todavía solo una niña, en realidad. La mayoría de los jóvenes de 14 años de hoy están preocupados por la escuela y los amigos, y tal vez los deportes o pasatiempos. Freddie estaba aprendiendo a matar seres humanos. Estaba transportando armas más allá de los puestos de control nazis. Estaba ayudando a niños a escapar del genocidio. El peso de esa responsabilidad sobre hombros tan jóvenes es casi incomprensible. Segundo, el costo psicológico. Freddie pagó por su coraje con su salud mental. Las pesadillas, la depresión, el insomnio, la incapacidad de escapar de la guerra, incluso décadas después de que terminara. Esta es la realidad de la guerra que a menudo pasamos por alto en las historias de heroísmo. Los héroes pagan un precio. El trauma no termina cuando cesa la lucha. De alguna manera, es entonces cuando realmente comienza, porque de repente tienes tiempo para procesar por lo que has pasado. De repente tienes que descubrir cómo vivir con lo que has hecho y lo que has visto. Tercero, la injusticia de su borrado. Durante la mayor parte de su vida, la historia de Freddie no se contó. Vivió en silencio, en privado, mientras otros eran celebrados. Y no fue porque hubiera hecho menos. En todo caso, había sido más audaz que la mayoría, pero era mujer.
Era comunista. No encajaba en la narrativa que la sociedad de la posguerra quería contar sobre sí misma, así que fue ignorada. Y eso está mal. Es una traición a todo por lo que luchó. Cuarto, la importancia de la lección de su madre. Mantente siempre humana. Try Nova. Stigan dio permiso a sus hijas para luchar, pero con esa única condición crucial. No se conviertan en monstruos. No dejen que la violencia les arrebate la humanidad. E increíblemente, imposiblemente, Freddy lo logró. Incluso después de todas las matanzas, incluso después de toda la muerte, mantuvo su conciencia. Ese instinto de ayudar a las personas a las que había disparado, de querer levantarlas incluso mientras caían. Esa era su humanidad afirmándose. Le costó muchísimo. Se sumó a su trauma, pero nunca lo perdió. Siguió siendo humana. Hizo lo que su madre le pidió. Finalmente, su historia importa porque es un recordatorio. Un recordatorio de que la resistencia toma muchas formas. Que el coraje no siempre es ruidoso y público, que algunas de las personas más valientes que jamás hayan vivido pasaron la mayor parte de sus vidas desconocidas, que las mujeres siempre han sido guerreras, incluso cuando la historia trató de borrarlas, que la lucha contra el fascismo requirió que gente común hiciera cosas extraordinarias y que les debemos a esas personas, especialmente a las mujeres, nuestra memoria, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud. Freddy Oversteegen no quería ser una heroína, no quería matar a nadie. Quería vivir una vida normal. Pero cuando su país fue invadido y sus vecinos estaban siendo asesinados, tomó una decisión. Eligió luchar. Y luchó con todo lo que tenía, con su juventud, con su inocencia, con su apariencia, con su coraje. Luchó hasta que llegó la liberación. Y luego pasó el resto de su larga vida tratando de reconciliar lo que había hecho con quien quería ser. Tenía razón en una cosa. Las mujeres todavía no cuentan, no como deberían. Las contribuciones de las mujeres a la historia, especialmente a la historia militar, todavía se minimizan para ser ignoradas. Las historias de las mujeres todavía se tratan como notas a pie de página de la historia real, hecha por hombres. Eso necesita cambiar. Y la forma en que lo cambiamos es contando historias como la de Freddy, insistiendo en que su vida importaba, que su coraje importaba, que lo que hizo y lo que le costó merece ser recordado. 5 de septiembre de 2018, un día antes de lo que habría sido su 93 cumpleaños, la chica que montaba su bicicleta por el Harlem ocupado con un arma en la cesta. La adolescente que sedujo a los nazis y los llevó al bosque. La ANF. Joven que acompañó a niños judíos a un lugar seguro. La luchadora de la resistencia que plantó bombas y ejecutó traidores. El soldado que nunca le dijo a nadie a cuántos mató. La sobreviviente que pasó toda su vida atormentada por lo que había visto y hecho. La madre que trató de sanar creando vida después de estar rodeada de muerte. La mujer que vivió en la sombra mientras otras eran celebradas. Freddy Oversteegen. Merece ser recordada no como una nota a pie de página. No como un personaje secundario en la historia de otra persona, sino como una heroína por derecho propio, como alguien que hizo lo que tenía que hacerse, como alguien que pagó el precio del coraje, como alguien que nunca perdió su humanidad incluso en medio de circunstancias inhumanas, como alguien cuya historia importa, como alguien que contó incluso cuando el mundo trató de decir que no lo hacía. Las mujeres no cuentan, dijo, siguen sin contar. Pero tal vez, solo tal vez, al contar su historia, al asegurarnos de que la gente sepa lo que hizo Freddy Oversteegen y quién fue, podamos empezar a cambiar eso. Podemos empezar a contar a las mujeres que contaron. Podemos empezar a honrar el coraje que no fue reconocido. Podemos empezar a dar crédito donde el crédito se debe desde hace mucho tiempo.